Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, hoy tenemos un servicio muy especial. Y les advierto, un poquito más largo de lo normal para que me tengan un poquito de paciencia. Pero así no estamos corriendo, sino dejamos que el Señor haga en nosotros todo lo que tiene que hacer. Y es que hoy vamos a terminar celebrando bautizos en medio de nosotros, viendo la obra de Dios en medio de algunos que están dando ese paso de fe el día de hoy. Pero bueno, orando que el Señor me dé voz, porque ando un poquito con la voz así débil. Entramos a la palabra y miren, mientras estaba preparando este mensaje me topé con algo. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo soy de los que está trabajando y qué horrible es concentrarse, ¿o no? Suena un WhatsApp, uno ve el WhatsApp y entonces ese WhatsApp lo lleva a otro WhatsApp que lo llevó a YouTube, y estando en YouTube, pues ya estoy en YouTube, me meto a Facebook y estando en Facebook y terrible. Y en medio de una de las miles de distracciones que tuve preparando este mensaje, me topé con una publicación de un amigo mío, que después la publiqué y algunos la repostearon y todo, buena onda. Pero él decía básicamente así, él ponía: solo porque postee acerca de Dios no significa que yo sea más santo que tú. Yo peco, yo lucho, pero cada día Dios me lleva a través de ello. Ahora, ¿qué es cierto eso o no? O sea, de verdad que es cierto, porque en el corazón de cada uno de nosotros hay una lucha. Hay una lucha donde por un lado quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas en orden, quiero honrar al Señor, quiero bendecir al Señor, quiero que mi vida sea un testimonio de la gloria de Dios, quiero hacer las cosas que agradan a Dios. Y por el otro lado, a veces viene la carne, sí. A veces viene nuestra carne queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y estamos luchando en eso. Y por supuesto que queremos pecar menos, que queremos luchar menos, pero pues tal vez ustedes son mejores que yo, pero no siempre lo logramos, ¿o sí? O sea, no siempre lo logramos, y me siento en ese sentido identificado con el apóstol Pablo. No por lo increíble que él escribía, ni por todo eso, no. Había una lucha en el apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos hace ver esa lucha y nos dice así, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después comienza a describir esa lucha de una manera extraña, que no es el texto de hoy, así que la voy a pasar rápido. Pero vemos nosotros cómo su frustración se va acumulando en medio de esa lucha. Y este argumento termina con Pablo explotando, diciendo así, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo no sé ustedes, yo a veces me siento así: Señor, ven, así ya no tenemos que andar luchando, porque a veces nos pasa. El bien que queremos hacer no hacemos, el mal que no queremos hacer, ese hacemos. Y sin embargo, mi esperanza y tu esperanza y nuestra esperanza, y eso es lo que quiero que veamos, ¿sí? No está en nuestra habilidad de hacer bien las cosas. Por supuesto que queremos hacer bien las cosas, pero nuestra esperanza realmente está en la gracia de Dios, que nos sostiene en el momento, que nos empodera para hacer bien las cosas, y que cuando fallamos nos perdona. Ahí es donde está nuestra esperanza. Y me voy a esforzar por hacer bien las cosas, por hacerlas mejor, por supuesto. Pero realmente mi esfuerzo, más que el ser perfecto, mi esfuerzo es al final del día el ser moldeable, el estar receptivo a la voz del Espíritu Santo, el dejar que en cualquier momento el Espíritu Santo me hable, me susurre. Si yo voy para allá, me diga: no, para allá no es. O sea, ser moldeable y decir: ok, Señor, ¿para dónde quieres tú que vaya? Y en medio de esa lucha, al final, la victoria es cuando tenemos un corazón moldeable, con el que el Señor puede trabajar, donde en medio de nuestra carne y en medio de las cosas que hacemos, el Señor puede hacer una obra en nosotros. Ahora, estamos en la 5ª semana de nuestro estudio sobre la vida de José, y en una serie que hemos llamado Sé como José. Y la idea de esto es: José fue un hombre de Dios increíble, y tiene unas características dignas de imitar, y eso es lo que hemos tratado de resaltar. Comenzamos la primera semana diciendo: sé sabio como José. Después dijimos: sé fuerte como José. Después dijimos: sé humilde como José. La semana pasada pues dijimos: recuerda como José, o para que fuera así en el mismo rollo, dijimos: pues en vez de lo olvidadizo, sé recordadizo como José. Algunos me hicieron ver que la palabra correcta era sé memorioso como José, pero esa no me gustó tanto, así que recordadizo se quedó. Pero hasta esta altura, vamos en la historia, y los que conocen la historia los pongo al día.
Hemos visto a un José soñador, consentido por su padre, pero incomprendido y menospreciado por sus hermanos, después vendido como esclavo, acusado injustamente, metido en la cárcel, olvidado en una cárcel, y la semana pasada restaurado por Dios. Sí, restaurado a una posición de honor. Dios le levanta y le da mucho más abundantemente de lo que hubiera podido José imaginar, y lo ponen como primer ministro de todo Egipto. Sí, y llega el momento donde José tiene hijos y nombra a uno de sus hijos. Dice: este es Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar el dolor, me ha hecho olvidar el trabajo, me ha hecho aún olvidar la casa de mi padre. Y sin embargo, uno ve la historia y dice: wow, o sea, como que la historia ya llegó a su clímax. Pero no. Hoy vamos a ver a José enfrentarse a una prueba complicada, una prueba difícil. Y es que hoy José ve a sus hermanos cara a cara. Hoy los hermanos de José llegan delante de él y por primera vez en 22 años se ven. Después de lo que les había hecho. Y yo me pregunto: ¿cómo va a reaccionar José? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo estando en ese momento? Ahora, los que conocemos la historia sabemos, pues sí, los perdona, reconoce la mano de Dios y vivieron todos felices para siempre. Eso es lo que sabemos, la historia. Sin embargo, lo que yo veo y lo que quiero que veamos es la lucha en el corazón de José para llegar a ese perdón, para llegar a reconocer la mano de Dios. ¿Qué pasó en el corazón de José? Y por un momentito hoy los quiero invitar a que nos quitemos se olviden de la historia como ya la conocen, y que mientras veamos a un José humano, porque José seguía siendo humano. Y a veces, creo yo y confieso, hoy me toca imaginar un poquito, porque la Biblia nos dice qué pasó, pero no vemos lo que estaba pasando en el corazón. Pero hoy quiero yo leer entre líneas, imaginar un poquito lo que estaba pasando en el corazón de José. Y en medio de esa imaginación vamos a ver a un José actuando a veces aparentemente en la carne, pero en medio de actuar en la carne, deteniéndose, cambiando de parecer, reconociendo lo que Dios estaba haciendo y dejándose moldear por Dios, dejándose transformar por Dios. Vamos a ver a un José no perfecto, pero moldeable. Sí, a un José no perfecto, pero un José en el que Dios puede trabajar. Y vamos a ver a Dios trabajando en José y a través de José. Ahora, hoy tenemos una cantidad ridícula de texto. Vamos a ver 4 capítulos. ¿Sí? Así que voy a leerlo, los que necesitamos leer, brincar los que podemos brincar, pero voy a tratar de que no nos perdamos ni lo más importante de la historia, y que nos detengamos a ver unas lecciones, pero sobre todo que veamos qué significa ser moldeable y qué no significa ser moldeable por Dios. Así que acompáñenme, Génesis capítulo número 42. Génesis 42, vamos a comenzar en el versículo número 1. Y dice, así dice: y viendo Jacob, el papá de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ahora paren aquí un momentito, porque hay 2 lecciones bien chileras. Primero, cuando estás pasando por una situación difícil, detente a orar, por supuesto. Y uno ora y uno clama a Dios, pero llega un momento donde ya oré y ya clamé al Señor, ahora hagamos algo. O sea, vemos nosotros a Jacob que les dice: ¿qué se están mirando? O sea, ya oraron, pero no va a llover maná. Todavía faltan como 400 años para que llueva maná. Sí, o sea, no va a caer maná del cielo. Sí, levántense, vayan a Egipto, trabajen, ya oraron, y ahora que Dios les abra las puertas. Y es que a veces nos quedamos como paralizados. Estamos buscando una respuesta de Dios, pero no nos levantamos y no hacemos nada. Y Jacob les dice: o sea, levántense, dejen de andarse viendo y vamos para Egipto. Y ahora, desde el principio de esta historia, y lo vemos otra vez ahorita, vemos una familia increíblemente disfuncional, ¿o no? Solo miren esto. El papá Jacob les dice: y ustedes 10 se van a ir, pero a mi muchachito, mi consentido, no, él se queda conmigo. No vaya haciendo que le pase algo. Para lo cual, solo pónganse en los zapatos de los otros. Han de haber dicho: ¿y nosotros? Y si nos pasa algo a nosotros, ¿qué importa? Pero que a Benjamín no le pase nada. O sea,
Así comenzó la historia, solo que con José. O sea, ustedes no me importan tanto, pero José es mi consentido. Y ahora vemos nuevamente a un padre mostrando una preferencia terrible por uno de sus hijos. Pareciera que a estas alturas Jacob no ha aprendido tanto. Sí. Versículo número 5 dice: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Ahora, desde el principio de la historia hemos visto a Dios guiando la historia, ¿o no? Poniendo a José en el lugar correcto, en la situación incorrecta pero correcta, para que tuviera que estar en el lugar donde Dios lo quería. Y lo vemos ahorita acá. O sea, José es el primer ministro. ¿Ustedes creen que José le vendía personalmente el trigo a cada persona que llegaba a comprar? No, pues José tenía gente para eso. O sea, tenía encargados de bodega y sin embargo, de alguna manera Dios se encarga de que tal vez algún bodeguero o alguno de los administradores haber dicho: a ustedes los tiene que atender el mero mero. O sea, a ustedes los tiene que atender el Señor de la tierra. Y de alguna manera ellos terminan delante de José. Y solo piensen, si cualquier otro los hubiera atendido y hubiera dicho: son 10, bueno, ¿cuánto quieren comprar? Aquí está. Nunca hubieran visto a José. Pero llegan delante de José y lo primero que hacen, caen postrados, rostro a tierra. Y aquí es donde nos preguntamos: ¿y qué hizo José? ¿Cómo reaccionó José? Mira el versículo 7, dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece saber ni qué le pasó a nuestro otro hermano, ¿verdad? O sea, 14 dice: y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Ahora, detengámonos aquí. Miren la lucha de José. O sea, otras, pongámonos anteojos de ver a un José humano. Sí, gracias. De ver a un José humano. Pongámonos esos anteojos y miren su lucha. Porque llegan sus hermanos, se inclinan ante él. Sueño cumplido. Ese es el sueño, ¿no? El sueño era: todos ustedes se van a inclinar ante mí. Llegan sus hermanos, se inclinan ante él y hubiéramos podido decir: nítido, sueño cumplido. Y ahí podría haber terminado la historia, pero no. José es humano. Y Dios no había terminado de trabajar con José, ni con sus hermanos, ni con todos. Y entonces José los ve, los reconoce, y su primera reacción, ¿cuál es? Dice: les habló ásperamente. José ya había dicho: Dios me ha hecho olvidar, pero ahorita que los veo, me imagino que se le revolvió todo, ¿no? Y entonces los ve y de repente: aquí están estos desgraciados. O sea, y les habla ásperamente. Y después de hablarles ásperamente, como que José tiene un momento y dice: y José se acordó del sueño. Y uno diría: ok, reaccioné mal, pero Dios me recordó el sueño y ahora voy a reaccionar bien. No, reaccioné mal, Dios me acordó del sueño y ahora que me acordé del sueño, ustedes son espías. O sea, espías son, presos se van a ir. Sí. Uno de ustedes se viene a traer a su hermano y los demás se quedan aquí presos conmigo. Y ellos: no, mi señor, nosotros somos honrados, somos 12 hermanos, les dice. O sea, 10 estamos aquí, uno está con mi papá y el otro, saber ni qué le pasó, pobrecito nuestro hermano, sí, pobrecito. O sea, para lo cual yo me imagino que José haber dicho: 12. No eran 11. O sea,
José se fue cuando eran 11. Él era el chiquito. Y de repente dice: aquí hay uno que no conozco yo. O sea, y entonces les dice: espías son. Ahí está. Justo por eso digo que son espías. Y los vuelve a acusar y les da la oportunidad. Les dice: uno de ustedes se va a ir y todos los demás se quedan en la cárcel. Ahora entendamos esto. De Egipto a Canaán habían 40 días de camino, 837 kilómetros. Que nada, o sea, uno diría: vayan a traer a su hermano. Vayan, pues venimos en la tarde, nos recibes a las 5. No, eran 40 días de ida, 40 días de regreso. Y él les dice: se quedan presos. Uno de ustedes va a ir y va a traer a los demás. Y que, miren, yo pienso y digo: quizás José vio el sueño cumpliéndose, pero todavía no había entendido lo que Dios estaba haciendo. O sea, vio que el sueño se cumplió. Y parte de él, quizás su carne, ha de haber dicho: pues ahora se postran y me dan el respeto que me merezco. ¿Sí? Ahora les voy a enseñar yo quién es José. Se los dije desde el principio, pero ahora quiero que lo vean. Y entonces, miren, versículo 17 dice: y entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. A todos, a los 10. ¿Por qué? Quizás José dijo: pues yo quiero que experimenten un poquito lo que a mí me tocó. ¿O no? Aquí que sufran un cachito. O sea, ¿por qué no los mandó de un solo? No, 3 días los puso en la cárcel. Quizás simplemente quería que sufrieran un poquito. O quizás no tenía completamente claro qué era lo que tenía que hacer. Y eso me lleva al primer punto. Ser moldeable por Dios. O sea, ser moldeable es detenerse y esperar. Si tú estás luchando con algo donde no sabes qué hacer, si tú estás luchando con algo donde tal vez tu carne quiere brincar y quieres vengar, detente, espera. No tomes decisiones apresuradas. Mételos a la cárcel 3 días. O sea, ¿qué importa? Pero detente por un momentito, porque a veces nos vence la emoción, el enojo, el dolor, la amargura, las ganas de venganza, la incertidumbre. Y el problema es cuando actuamos en base a ello. Pero no, José era moldeable. Y aun cuando, ya lo vimos, o sea, les habló duramente, los acusó de espías, los metió a la cárcel, se detiene, los mete 3 días y dice: ¿será que esto es de verdad lo que quiero hacer? ¿Será que este es de verdad el plan? Y es que si somos moldeables como José, no tomamos decisiones definitivas, nos damos un tiempo para meditar, nos damos un tiempo para buscar al Señor, nos damos un tiempo para pedirle al Señor: ok, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Y qué es lo que querés realmente que yo haga? Y nos damos cuenta de eso porque 3 días después, versículo 18 dice: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ahora, paren, este es el punto pivotal. De esto parte todo. Porque José les dice, y ahorita les va a dar instrucciones, y la idea es: váyanse tranquilos, yo temo a Dios, voy a cumplir mi palabra. Pero esa es la clave de todo. Es por temor a Dios que nos hacemos moldeables, que no actuamos en nuestra carne, que dejamos que Dios trabaje en nosotros. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Es el temor a Dios el que me hace dudar de mis reacciones y decir: ¿será que eso es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Es eso lo que tengo que hacer? Sí. Es el Señor de Dios el que nos hace gente de palabra, que era lo que José estaba diciendo. Años después, siglos después, Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí dice: hey, hagan esto y vivid, yo temo a Dios. Y les da instrucciones y les dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y el resto de vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Se dieron cuenta? José cambia de parecer. Al principio era: uno se va, los demás se quedan. Y ahora es: uno se queda, los demás se van. Y eso es parte de ser moldeable. Es tener la humildad para cambiar de parecer, tener la humildad para decir: ese no era un buen plan. Y imagino que José está diciendo: bueno, primero, si solo se va uno, regreso, pues tal vez no regresan. O sea, tal vez van a decir: ahí ya no volvemos a ir. O tal vez José está pensando en su padre y dijo: madre, si solo mando a uno y regreso, a mi papá le da el chucaque, pues. O sea, de un solo, si el patatush con el soponcio, todo junto. Y
Y dice, no, váyanse todos, quédese uno. Y eso me lleva al segundo plan, al segundo punto. Y es que ser moldeable no significa no tener un plan. O sea, podemos ser moldeables por Dios y tener un plan. Ser moldeable y temeroso de Dios no significa no ser astutos. Todo lo contrario, Jesús nos dijo, sean astutos como la serpiente. Si los dejaba ir a todos, no iban a regresar. Ya les había tratado mal, ya los había acusado de espías. ¿Qué iban a regresar ellos? Entonces dicen, no, se queda uno. Versículo 21. Y miren, esto es interesante, el 21, porque dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo entendía José, pues había un intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Desde que ellos vendieron a José hasta ahorita han pasado 22 años. Lo vamos a ver más adelante. 13 años para que José saliera de la cárcel, 7 años de abundancia, y este es el año 2 de la escasez. 22 años han pasado. Y me parece fascinante que cuando a ellos les pasa algo malo, lo primero que piensan es, qué gachos fuimos con José, ¿verdad? ¿Por qué hacer esa conexión? O sea, ¿por qué conectar lo que me está pasando ahorita con lo que pasó hace 22 años? Y hay varias cosas aquí que aprender. Primero, cuando hay pecado no confesado, cuando hay algo en tu corazón con lo que no has lidiado, muchas veces te persigue por 22 años o más. O sea, te persigue toda tu vida, te persigue por mucho tiempo. Y segundo, déjame decirte, si tú estás de repente en alguna situación y el Señor trae a tu memoria algo que pareciera de la nada, algo que parecía decir, ¿y qué tiene que ver esto? No lo hagas de menos. Quizás el Señor está trayendo a tu corazón algo con lo que Él quiere tratar. Y ellos dicen, qué gachos fuimos con nuestro hermano. Y Rubén les dice, yo se los dije, pero no me hicieron caso. Y después dice, y agarró a Simeón y lo metió a la cárcel. Y yo pregunto, ¿por qué Simeón? ¿Por qué Simeón? Rubén era el primogénito, Rubén era el mayor, ¿sí? Sin embargo, Rubén había intercedido por José y ahorita es el que lo está reprendiendo. Entonces yo me imagino que aquí hay dos opciones. O la primera, tal vez Simeón era el que peor lo trataba. Tal vez Simeón fue el de la idea y dijo, no, vendámoslo y matémoslo y qué sé yo. Y entonces aquí otra vez brinca la carne de José y dice, pues este es el desgraciado que se queda. O sea, de todos, a este es el que dejo preso. ¿Por qué? Porque él era el que me daba problemas. O pues en aquel entonces la jerarquía de las edades era algo importante. Más adelante vamos a ver que lo sentaron en orden. Y después de Rubén venía Simeón, ¿sí? Entonces lo mete a la cárcel y ahí está. Pero eso me lleva al número 3. Y antes de pasar al texto, ser moldeable. Necesitamos, para ser moldeables, hay que ser sensibles. Y vemos a un José que en medio de todo esto ya no se aguanta, sale, llora, se lava la cara y regresa. Si tú quieres ser moldeable y moldeado por el Espíritu de Dios, no niegues tus sentimientos, no te dejes gobernar por ellos, pero no niegues lo que Dios pone en tu corazón, no niegues esos sentimientos, deja que Dios trabaje ahí. O sea, ya José había dicho, Manasés, ¿se recuerdan? Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Y yo de repente digo, no tanto. Todavía había dolor, todavía había algo ahí que se estaba revolviendo. Y si tú quieres ser moldeado por Dios, no niegues lo que estás sintiendo. Dios puede tratar con eso, Dios puede trabajar con eso. Otra vez, no dejes que eso te gobierne, pero no lo niegas. Date la libertad de sentir para que Dios termine de sanar. Amén. Versículo 25 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Número 4, ser moldeable. Ser moldeable es también tener misericordia. En medio de todo esto, yo me imagino a José, o sea,
Su sangre le está hirviendo. Todavía no sabe qué hacer. Bueno, dejé preso a uno, pero los quería dejar a todos. Pero bueno, ya dejé a uno. Y de repente José tiene misericordia con ellos y dice: devuélvanle su dinero. Devuélvanles el dinero. Y es que, ¿sabes? Eso es la misericordia. Misericordia es hacer algo bueno por alguien que no lo merece. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Y eso fue la misericordia de José. Y este es el problema. Hay gente que cree que tener misericordia, o sea, va a arruinar el plan. O tener misericordia va a mostrarse a uno débil. Si Dios te pone en tu corazón tener misericordia, ten misericordia. Y Dios va a usar esa misericordia. Ahora, déjame brincarme un poquito para ir avanzando. Pero adelantando la historia, ellos se van, dejan a Simeón en la cárcel y encuentran de repente más adelante el dinero en sus sacos. Y en lugar de alegrarse, les da miedo. Cuando tú tienes la conciencia sucia, aún lo bueno que hacen por ti te parece malo. Llegan con su padre, le cuentan todo lo que les pasó, incluyendo, o sea, todo. Llegamos a tomar, nos metió a la cárcel, nos dijo esto, pero al final nos dijo: regresen con su hermano menor. Y el papá se dijo: ¿y por qué le dijeron que tiene un hermano menor? Es que él nos preguntó. Y Jacob hace algo muy interesante, y es que en medio de todo esto, Jacob se pone en papel de víctima y dice: contra mí son todas estas cosas. ¿Contra mí o por mí? Miren, esto es bien importante, porque a veces caemos el error de todavía creer en un Dios castigador. Saber que hice, que Dios me está castigando. Sí. Dios ha mostrado ya su gracia sobre nosotros. Nos dio lo mejor que tenía, nos dio a Jesús. Y nos dice: si Él no nos negó a su único hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Y esta es la lección. Si tú estás pasando por algo complicado, no creas diciendo: ay, Señor, la tiene en contra mía. No, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Lo que Dios está haciendo no es para castigarte, es para bendecirte. Sí. Y eso era lo que Jacob tenía que aprender. Contra mí esto no es contra ti, es por ti, es para bendecirte a ti, es para traer salvación a tu familia. Si tú estás pasando por algo, no dejes eso de vista. No digas: Señor, ¿por qué? O sea, solo tienes que saber: Dios está haciendo algo increíble en medio de eso. Ahora, ellos le dicen esto, Jacob se pone en posición de víctima, y Rubén hace algo ridículo. Rubén, el primogénito, es ridículo, porque llega con Jacob y le dice: mira, tenemos que llevar a Benjamín, pero ¿sabes qué? Hagamos algo. Yo me hago responsable de Benjamín, y si no te lo traigo, matas a mis 2 hijos. ¿Qué tan disfuncional tiene que ser una familia para que un papá ofrezca que si su hermano no regresa, maten a sus hijos, y él crea que es una propuesta buena para el abuelo? O sea, mi papá va a estar de acuerdo en matar a mis hijos si no traigo a mi... O sea, ¿qué tan disfuncional tiene que ser esa familia? ¿Sí? Y sin embargo, Jacob dice: no, y no, y no. Y se aferra y le dice: pues no van. Y para todo esto yo imagino que los demás dicen: ¿y Simeón? O sea, ¿y qué hacemos con Simeón? Que se quede preso. Pero a mí, chiquitillo, no se lo llevan. Y pasa por lo menos 200 días. ¿Por qué digo eso? Porque nos dice que más adelante uno de ellos les dice: papá, si nos hubieras dejado ir, ya hubiéramos ido y venido por lo menos 2 veces. 40 de ida, 40 de regreso, 40 de ida, 40 de regreso más. O sea, pasan cerca de unos 200 días donde Simeón está tirado en la cárcel, mientras Benjamín está siendo protegido. Ahora, Jacob igual se niega, pero la comida se comienza a acabar. Y hay hambre en la tierra. Y de repente el hambre comienza a crecer. Y de repente Jacob les dice: vayan a Egipto otra vez, van a traer comida. Y uno de ellos les dice: no podemos ir sin Benjamín. No. Y Judá interviene, y entonces ya intercede, le dice: yo me hago personalmente responsable de mi hermano. O sea, entrégamelo en mis manos, yo te lo traigo de regreso. Y Jacob accede. No convencido, sino más diría yo vencido. ¿Y por qué digo eso? Miren esto, 43:14 dice. Él dice: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. A veces la voluntad de Dios no la vas a entender, no la vas a comprender, no te va a convencer.
pero tarde o temprano te va a vencer. Y si tú caes vencido a los pies de Dios diciendo: Señor, no entiendo, pero hágase tu voluntad, tarde o temprano vamos a descubrir que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Jacob les da instrucciones y les dice: ok, vayan, llévense a Benjamín, regresen con el doble de dinero. O sea, van a devolver el dinero que venía. Lleven regalos, lo mejor de la tierra. Hay un montón de lecciones ahí chileras que no tenemos tiempo. Sí, lo mejor de la tierra, y se lo van a llevar a este hombre. Y ellos se van y llegan a Egipto. Brínquense un poquito, capítulo 43, versículo 16 dice: y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a estos hombres y degüella una res y prepárale, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y ellos, 18, dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron al entrar a la casa. ¿Saben qué pasó? Estos hombres dicen: a la casa ahí nos van a llevar, ahí nos van a matar. O sea, ahí es donde de verdad la vamos a pagar. Y todavía le dicen al mayordomo: mira, solo somos hombres honestos, trajimos el dinero de verdad. Si esto es de lo del dinero la vez pasada, yo no sé qué pasó, pero aquí está de regreso, nosotros lo confesamos. Y el mayordomo les dice esto, 23, dice: y él le respondió: pasa a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales, y yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Ahora, miren esto, qué chilero. El mayordomo del primer ministro de Egipto, seguramente egipcio, y sin embargo lo vemos a él diciendo: hey, el Dios de sus padres, su Dios, yo lo conozco. Él fue el que hizo todo esto. Y yo solo me pregunto y digo: José estaba alejado de su tierra, alejado de su casa, alejado de su familia, pero retenía su temor a Dios, y todos a su alrededor se habían dado cuenta. La semana pasada vimos que Faraón se dio cuenta. Hoy vemos que el mayordomo conocía al Dios de José por causa de José. Y yo solo me pregunto: ¿conoce la gente alrededor tuyo a tu Dios por causa tuya? Si tú eres jefe y tienes empleados, ¿conocen ellos a Dios? ¿Estás haciendo algo para que ellos conozcan a Dios? ¿O estás tranquilo tú con tu relación con Dios y los demás qué importa? ¿Tienes alguien en que te ayude en la casa, una empleada doméstica? ¿Conocen ellas al Señor, a tu Señor, por ti? Estamos llamados a ir por el mundo, predicar el evangelio. Y aquí vemos a un José que todos a su alrededor lo conocían. Faraón conoció al Señor, o sea, conoció al Dios, reconoció al Dios de José. El empleado de José reconoció al Dios de José. ¿Cómo estás compartiendo de Dios con los que te rodean? Todo lugar es una buena oportunidad. Mira, ayer me fui de parranda, por eso no tengo voz. ¿Sí? Ayer fueron los 30 años de la celebración de 30 años de mi graduación del colegio. Ya estoy viejo, sí, yo sé. Pero estando ahí, o sea, había la música, algunos fumaban, otros tomaban. Yo me tomé la molestia y le dije a mi esposa: me fui a platicar uno por uno. Y para todos soy el pastor de la promoción. O sea, y todos querían saber cómo me había hecho pastor. Y con varios, o sea, de repente era increíble. En medio de todo ese ambiente era así como que: Dios es maravilloso, ¿ah? Sí, con su cerveza en la mano, con lo que sea. Sí, Dios es maravilloso. Y digo yo: ¿qué estás haciendo tú para que otros conozcan al Señor en ti? Ahora, en medio de todo esto, vemos el quinto principio. Ser moldeable es cumplir tu palabra. Ser moldeable es cumplir tu palabra. A veces hay luchas en nuestro corazón. José los vuelve a ver, yo imagino que otra vez se les revolvieron las entrañas, pero dice: inmediatamente les entregó a Simeón, sacó a Simeón a ellos. No importa lo que tu carne quiera hacer, tú haz lo que el Espíritu de Dios te dijo y lo que dijiste que ibas a hacer. El Salmo 15 es uno de mis favoritos. Y en el Salmo 15 se está preguntando: Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién va a estar delante de tu presencia? Y nos dice: los que andan en integridad, y en medio dice: los que aún jurando en contra suya, no por eso cambian. Ser moldeable es cumplir tu palabra, es dejar que te mueva el temor de Dios, que te mueva tu integridad y no
tus sentimientos. Ahora, avanzando, los atienden en la casa de José. Llegan ahí, ellos preparan los regalos, todo lo que habían traído, lo preparan ahí. Y cuando José llega, vuelve a preguntar por su padre. Le dice, y su padre, el anciano, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Pasaron más de 6 meses. O sea, esas edades, ya 6 meses es un tiempo extra. Así como que ya pasaron más de 6 meses. Y cuando José ve a Benjamín, tiene que salir corriendo a esconderse. Y sale corriendo, llora otra vez. Nos dice que se lava la cara, pone otra vez cara de serio y vuelve a salir con ellos y come con ellos, juntos pero no revueltos. Más, se nos dice que habían 3 mesas. Una donde estaban los egipcios, siervos de José. Una donde estaban los hermanos de José, porque era abominación para los egipcios comer con los hebreos. Y la mesa de José, él estaba aparte de todos. Come con ellos, comen juntos. Y todavía hay una lucha en José. ¿Y saben por qué sé que hay una lucha? Porque su generosidad es increíble. Hay hambruna en la tierra y él les hace un banquete. O sea, cuando hay hambruna, uno, denme un poquito de pan y ya estoy. No, les hace un banquete. Pero dice que la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de sus hermanos. Era como decir, los voy a tratar bien, pero él me cae mejor. O sea, él me cae mejor y a él le voy a dar 5 veces más. Termina el almuerzo y José le dice, bueno, adiós, chao, váyanse. Y los despide y no pasó nada. Pero cuando los despide, le da instrucciones a su mayordomo. Y estas son las instrucciones. Y les confieso, esta parte de la historia me confundía, porque dice, le da las instrucciones y le dice, y vas a poner mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo como José le dijo. Entonces ellos se van, pero al salir de la ciudad los agarran. Y los agarran y les acusan, les dicen, tan bien que los trató el Señor de la tierra, y ustedes le devuelven esto robándole su copa con la que él adivina. Ese es otro tema de otro día, pero ellos dicen, de ninguna manera, nosotros somos honrados. Es más, si eso lo hicimos, donde encuentren la copa, ese que muera. Todavía les dice el mayordomo, no va a morir, pero se va a quedar aquí de siervo de mi Señor. Comienzan a bajar, 1, 2, 3, 9, 10 y el 11 Benjamín, ahí está la copa. Y pasa algo maravilloso. Porque Judá en ese momento, miren 44:16 dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Miren esto, en lugar de pelear, en lugar de alegar, aceptaron su responsabilidad, que en este caso no tenían, pero comenzaron a reconocer la maldad de su corazón. No eran culpables de esto, pero culpables eran. Esa es la clave de nuestro caminar en Cristo. Esa es la forma en que yo me doy cuenta que alguien ha comenzado a madurar. Porque la mayoría de gente tropieza en el evangelio. Tropieza porque dice, no, sí, claro, Dios, Jesús, por supuesto, todo buena onda. Pero a la larga hay algo en nosotros que dice, pero yo soy bueno. O sea, sí, no soy perfecto, pero en la mayoría, en gran parte soy bueno. Y Dios se sacó la lotería conmigo. O sea, ahora que yo estoy en el equipo de Dios, el equipo de Dios es mejor. Pero parte del madurar cristiano es irme dando cuenta que mi corazón, la maldad de mi corazón es más grande de la que yo me atrevo a imaginar, y a la que muchas veces yo me atrevo a reconocer. Y conforme yo voy reconociendo eso, entonces ¿saben qué es lo que pasa? La gracia de Dios comienza a crecer. Porque donde antes yo era bueno, entonces Dios me perdonó así. Ahora yo me doy cuenta, no, mi corazón está podrido, Dios me perdonó así. Yo te digo esto, hasta que tú no te reconozcas pecador, digno del juicio y del castigo de un Dios santo, no vas a experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. Están diciendo, pues no somos responsables de esto, pero culpables somos. Y merecemos el castigo que merecemos. Ahora, llegan con José. José todavía les dice, ¿ustedes creen que un hombre como yo no sabe adivinar? Otra vez,
tema para otro día. Y les dice, pero no se van a quedar todos ustedes. Solo aquel donde se encontró la copa. O sea, solo Benjamín. Ahora, aquí es donde yo me detengo y mientras yo estoy hacia, ¿cuál fue el rollo de José? ¿O no? O sea, ¿por qué hacer todo este rollo? O sea, toda esta complicación. O sea, ¿por qué no solo decir, hey, soy José, ustedes son mis hermanos, buena onda, nos abrazamos? O sea, no, el engaño, ¿verdad? Les meto la copa, los engaño, los hago sufrir un poquito. Hay dos potenciales explicaciones. La primera, tenemos a un José humano, que yo imagino que ha dicho, no, lo que va a hacer que sufran un poco. O sea, sí, lo van a bendecir y sí, no, pero que les cueste un poquito, que la sufran un poco, que sufran lo que significa ser acusados injustamente, que entiendan la incertidumbre que viene con enfrentar el resto de tu vida de servidumbre por algo que no hiciste. Eso puede ser una opción. Ahora, la otra opción, otros creen que lo que José quería era probar a sus hermanos y decir, vamos a ver si interceden por Benjamín o lo dejan ahí tirado. ¿O no? Porque los hermanos de hace 22 años lo hubieran dejado tirado. ¿O no? Fue lo que hicieron con él. Y yo me imagino a José diciendo, vamos a ver si han cambiado un poquito. Les voy a quitar a Benjamín. Ya me dijeron que su papá lo ama mucho, así que se los voy a quitar. Y vamos a ver si ellos le dicen, Benjamín, hermano, lo siento. O sea, por lo menos aquí hay comida, que tengas una buena vida. Faraón o José o bueno, Fatnat Panea se llamaba, así lo conocían todos. ¿Será que todavía podemos venir por más comida? Pues, o sea, falta tiempo. Pero no. Ahora, yo creo eso. Pero yo solo me pregunto, ¿y qué pasa si no hubieran pasado la prueba? Piénsenlo por un momentito. ¿Qué pasa si los hermanos indiferentemente hubieran dicho, Benjamín, lo sentimos? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez José les hubiera dicho, bueno, váyanse, yo no los quiero volver a ver. Y después se hubiera revelado a Benjamín, le hubiera dicho, tranquilo, estás aquí conmigo, soy tu hermano. ¿Qué hubiera pasado con su papá? ¿Qué hubiera pasado con sus hermanos? Pero estando en esas, Judá, el cuarto de los hermanos, o sea, Rubén, Simeón, Leví y después viene Judá. Judá, el cuarto de sus hermanos, se acerca con José y le dice, ¿te puedo hablar? Porfa, no te ofendas. Y comienza a interceder por Benjamín y le dice, mira, cuando nosotros venimos, pues nosotros te dijimos, fuiste tú el que nos pidió que trajéramos a nuestro hermano. Le dijimos a nuestro padre, él no quería, pero finalmente accedió. Si yo regreso sin Benjamín, esto va a matar a mi papá. Así que porfa, quédate conmigo. Yo me quedo. Al final yo estoy más grande, yo ya cargo más, o sea, yo ya tengo más. Este está patojo, no sabe ni lo que está haciendo. Yo me quedo contigo. Y que Benjamín regrese, porque si no, esto va a matar a mi padre. Ahora, Judá está mostrando el carácter y la compasión que no mostró hace 22 años. Judá está mostrando que ya no eran los mismos de antes. Y Judá está dispuesto a dar su vida por su hermano, quedarse él como esclavo para librar a su hermano, no por amor a su hermano, sino por amor a su padre. Padre al que no les importó hacerlo sufrir por 22 años, haciéndole creer que su otro hermano estaba muerto. Prueba superada. Prueba superada. Capítulo 45, versículo 1. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Y entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Este es el clímax de la historia, ¿o no? Este es un momento emocional. José llora. O sea, llora, lo oye en casas a la distancia, llora, o sea, llora a gritos. Los hermanos no terminan de entender. Hay confusión, hay miedo, hay confrontación de pecado. O sea, ustedes me vendieron a mí.
Y en ese momento me imagino que todos los hermanos fue así como que, o sea, y viene José y dice, ahora pues. Y este es el momento donde José lo entiende. Dice, ahora pues no os entristezcáis. Y esto es lo más lindo de toda la historia. Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. De aquí me saco los 22 años. Y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Ahora, yo les decía, esto es lo más lindo, porque este es el momento donde José entendió qué estaba pasando. Hace 4 capítulos José se recordó el sueño, pero yo no sé si entendió cuál era el propósito. No creo que él había terminado de entender. Él necesitaba procesar todo esto. Necesitaba luchar contra su carne, luchar contra sus sentimientos, para entender que esto no se trataba de él y de su gloria y que se postren ante mí. Se trataba de algo más importante. Y eso se lo dije la primera semana, porque cuando comienza la historia se nos dice que esta no es la historia de José. Nos dice, esta es la historia de los descendientes de Jacob. José tenía 17 años. Todo lo que hemos estado hablando no se trata de José. Se trata de Dios cumpliendo la promesa a su padre Jacob y a su abuelo Isaac y a su bisabuelo a Abraham, para cumplir el pacto de Dios. Y José solo era un instrumento en el proceso. ¿Sabes? En este momento, no se me distraigan, son solo niños. Aquí. Vienen para los bautizos. En este momento José entiende. Y José finalmente entiende y dice, en medio de todo lo que me ha pasado estos 22 años, Dios nunca perdió el control. En medio de todo esto era parte del plan de Dios. Yo fui colocado estratégicamente por Dios para traer salvación a mi pueblo. Y vemos a un José que dice, 4 veces lo dice, me envió Dios. Dios me envió delante de vosotros. Dios me ha puesto por padre de Faraón. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Y miren esto. Si José no hubiese sido moldeable, si José hubiese sido duro, hubiera reaccionado con el hígado, su sueño se hubiera cumplido. Sus hermanos se postraron y hubiera visto cumplido el sueño, pero no el propósito. Creo que no me pusieron atención, así que se los digo otra vez. Si José no hubiese sido moldeable, si hubiera reaccionado con el hígado, hubiera visto cumplido el sueño, pero no el propósito. Sí. Déjenme terminarle la historia y les digo a dónde voy. José se revela a ellos, les ofrece lo mejor de la tierra. Vénganse, les voy a dar la tierra de Gosén, es lo mejor de Egipto. Los voy a cuidar, faltan 5 años, no se preocupen, yo me encargo que no les falte nada. Y los envía de regreso. Y al final José llora con Benjamín, llora con sus hermanos, y en medio de todo eso pasa algo hermoso. Y algo que podríamos hablar solo de eso todo el día. Miren, versículo 15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y miren esto. Y después sus hermanos hablaron con él. No lo pierdan. Lloró con ellos, o sea, los perdonó, reconoció la mano de Dios, lloró con ellos, y dice, y después de todo esto platicaron. Sus hermanos hablaron con él. Y es que cuando hay un verdadero perdón, cuando uno entiende el plan de Dios, el propósito de Dios, cuando hay una verdadera reconciliación, no solo hay un perdón y ahí se queda. Porque hay gente que dice así como que, no, yo lo perdono y sí, Dios lo bendiga, pero no lo quiero volver a ver. O sea, yo no quiero una relación con ellos. Cuando hay un verdadero perdón, cuando hay una verdadera reconciliación, ¿saben qué es lo que pasa? Es restaurada una verdadera comunión. Y en ese momento dice, y sus hermanos hablaron con él. Yo imagino que se sentaron y
Rubén, tenés 2 hijos, contame. O sea, ¿cómo son mis sobrinos? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? O sea, Judá, contame sobre los tuyos. Y platicaron. Y hubo comunión, hubo restauración completa. No hubo un los perdono, desen por dichosos con eso. No es un los perdoné, nos restauramos. Hablemos. Hay ahora comunión. Faraón se entera de todo lo que pasó. Y Faraón les dice: José, manda a traer a tu familia, les vamos a dar lo mejor. Todo lo que José había dicho. Y envían ahora no solo comida, sino regalos a sus hermanos y a su papá. Y estos 4 capítulos terminan así. Dice: y ellos le contaron, llegan con su papá, dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo, miren eso, y viendo Jacob, pongan atención a eso, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Este padre había llorado a su hijo y de repente dice: su espíritu revivió y algo pasa. Si retrocedemos un versículo, dice así, dice: y viendo Jacob los carros. Siguiente versículo dice: entonces dijo Israel. Cuando Dios hace una obra en ti, a veces dejamos tiradas las promesas. Israel era el nombre que Dios le había dado a Jacob para decirle: yo tengo un pacto contigo. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a Israel. Cuando le pasa esto malo, él regresa. Ahora es Jacob otra vez. Y cuando ve lo que Dios está haciendo, dice: y ahora dijo Israel. Él retoma su lugar en la historia, retoma el pacto de Dios. Y vuelve a subirse al tren de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, todo esto para decirles: en nuestros corazones siempre va a haber una batalla. Siempre, de aquí a que nos muramos. Una batalla dura, una batalla que a veces perdemos. Una batalla donde queremos hacerlo bien, no siempre lo hacemos bien. Una batalla donde a veces lo que no queríamos hacer, eso es lo que hacemos. Pero cuando decidimos entregar al Señor y dejar que nuestros pasos y nuestras decisiones sean moldeadas por Él, cuando nos volvemos moldeables como José, esto tiene resultados increíbles. Pablo había dicho: el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer, ese hago. Y él dice: miserable de mí. Pero después de eso, bien, esto fue en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 25 nos dice algo hermoso, dice: pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En medio de tu lucha, ¿sabes? Gracias a Dios por Jesús. A veces vamos a perder la lucha, a veces vamos a hacer lo que no queríamos, pero gracias a Dios por Jesús, que por su muerte, por su sangre, por su obra, somos perdonados. En medio de la lucha podemos voltear a ver la cruz, podemos voltear a ver al Señor y decir: pero gracias a Dios por Jesús, tengo un ejemplo a quien ver y a alguien a quien imitar en medio de todo esto y morir a mí mismo. Gracias a Dios por Jesús. Y cuando tú lo logres, cuando tú logres hacer lo correcto y le ganes a tu carne como José, puedes voltear y decir: pero gracias a Dios por Jesús, es por Él que yo puedo hacer lo correcto, es por Él que yo puedo crucificar mi carne. ¿Sabes? De eso se trata esta historia. Dios moldeándonos. Para José se llamaba ser moldeados, para nosotros en Cristo se llama ser santificados. Y el resto de nuestra vida vamos a ir siendo santificados por la obra del Señor. Y hoy, miren, hoy, yo sé que ya nos alargamos un poquito, pero hoy vamos a poder celebrar esto en la vida de 11 de nosotros. 8 en el primer servicio y ahora 11 más de nosotros aquí. Y en el Naranjo también hay gente bautizándose. Y es gente que está diciendo: hey, yo soy pecador. O sea, yo soy pecador. Ya me di cuenta que necesito la salvación que Jesús ofrece. Como los hermanos de José. O sea, ¿cómo me voy a justificar? No puedo. Necesito misericordia. Y el bautismo es la forma en que nosotros decimos públicamente: yo necesito de Jesús. ¿Y saben qué es lo que va a pasar ahorita? Ellos van a entrar al agua. Y cuando entran al agua, van a entrar con lo que la Biblia dice: nuestra vieja naturaleza. Van a ser sepultados, porque se le llama una tumba de agua. Y de ahí va a salir una nueva
naturaleza, moldeada, moldeable para ser trabajada por el Señor. Y muchas, para mí fue así, cuando yo me bauticé, muchas de las luchas con lo que yo luchaba se quedaron enterradas ahí. Y después de eso fue mucho, mucho más fácil. Así que, ¿qué es el bautismo? Tal vez ustedes han ido a otras iglesias donde de repente llega el momento donde decimos: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Levanten la mano, vengan para acá. Gloria a Dios por eso, no estoy en contra de eso. Pero bíblicamente hablando, el llamado no era: levanten su mano y vengan acá. Bíblicamente hablando, el llamado era este: arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están diciendo: soy pecador, necesito del Señor, me voy a bautizar para que todos sepan que soy pecador, pero que Jesús es mejor. Y otra vez, cuando te rindes, José se rindió y rindió todo lo que él tenía para que Dios lo moldeara. Cuando tú te rindes, no hay nada mejor. Eso es lo que vas a descubrir. No hay nada mejor.